Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos con esta serie del fruto del Espíritu. Una bendición tenerlos, y lo más importante, que tenemos la palabra de Dios para que nos guíe en esta vida que estamos viviendo. Vamos a comenzar en oración, hermanos. Padre bendito y eterno, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias que nos has dejado el Espíritu Santo, no nos has dejado solitos, y ministra en nuestros corazones. Ahora es que nos rindamos a Él y hacer la voluntad tuya, Señor. Enséñanos, te rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hemos estado en la serie, hemos comenzado la serie El fruto del Espíritu, y la semana pasada la parte 1 fue importante porque comenzamos a poner el terreno y cultivarlo y ver lo que es y aprender del Espíritu, el Espíritu Santo y quién es Él. Esa fue la semana pasada. Hoy la parte 2 sobre preparando el terreno es escogiendo caminar en el Espíritu Santo. Escogiendo caminar en el Espíritu Santo. Podemos ir a Gálatas 5:16 y dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a contar una pequeña historia después de esta lectura. Cuando Ronald Reagan, el presidente, era niño, necesitaba unos zapatos, y una tía miró la necesidad de él y lo llevó a un zapatero, y entonces le midieron los pies y todo, y el zapatero le preguntó: ¿qué clase de zapato quieres? ¿Que sea cuadrado o sea redondo en la punta? Y él se quedó indeciso, y entonces al zapatero le dijo: no te preocupes de eso, ven unos días y me dices qué es, y entonces ya me encargo de eso. Pues pasaron bastantes días y Ronald Reagan no había regresado al zapatero, pero una vez caminando ahí en la calle lo encontró, y el zapatero le preguntó: ¿qué has decidido hacer? Y se quedó todavía no sabía. Entonces le dijo: no te preocupes, ven en unos días, recoge tus zapatos y los tendré listos. Ronald Reagan regresó y le entregó el zapatero los dos zapatos, el par de zapatos. Uno era cuadrado y el otro era redondo. Se quedó pensando Ronald Reagan: qué curioso va a ser caminar con eso, o se sentiría caminar con esos zapatos que se miran diferente. Y la lección que le dio el zapatero es esto: que nunca dejes que otra persona tome tus decisiones. Y él, a través de esa vida, se recordó de la vida de Ronald Reagan. Él se recordó de esa lección, de que él tenía que tomar las decisiones, no permitir que nadie más tuviera que tomar las decisiones de él. Y eso es lo que estamos hablando hoy, hermanos, es de que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y la decisión, por supuesto, que tenemos que tomar es que vamos a caminar en el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, lo voy a leer otra vez porque dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy, muy sencillo. Si no escogemos caminar en el Espíritu, esta carne va a decidir caminar en el Espíritu. Y esta carne, que la tenemos todo, pelea contra el Espíritu. Así que ¿a quién nos vamos a rendir? ¿A la carne o al Espíritu? A través de la oración en una vida de entrega podemos escoger recibir los suministros del Espíritu de Dios. Filipenses 1:19-20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué lindas palabras. Así que Dios quiere ayudarnos. Él quiere ayudarte, querido hermano, a tomar las decisiones. Y qué lindo cuando Él dice: deja yo tomar las decisiones, porque nos estamos rindiendo a Él. Esa es la decisión que hacemos nosotros: Señor, tú toma las riendas de mi vida, toma control de ella. Así que hemos aprendido sobre el Espíritu Santo quién es, y ahora es tiempo de estudiar y decidir si estoy dispuesto a rendir mi vida a Él. Así que número 1, la advertencia para el cristiano. La advertencia para el cristiano. Como creyentes estamos en libertad y no estamos sujetos al legalismo, gracias a Dios. Pero debemos
ser motivados por la gracia de Dios mientras usamos nuestra libertad de la manera que Dios quiere. Así que 1A, la libertad no es para placeres egoístas. ¿Y cómo somos? Así que 1A es, la libertad no es para placeres egoístas. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Wow. Tito nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, cuando usamos nuestra libertad para a los deseos de la carne, entonces estamos usando este don que Dios nos ha dado para arma de Satanás, y no debe ser así. La libertad, la gracia es la libertad en Cristo Jesús, es para agradar a Dios y servirnos unos a los otros, y ese es el punto B. 1B, la libertad es para servir a otros. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero especialmente en Navidad hay uno que está vestido de Santa Claus, ¿verdad? Realmente la mayoría de esos trabajan para la Salvation Army, y hay también otras personas que están ahí para el Salvation Army, que es el ejército de la salvación. Y el general William Booth fue que comenzó esto, pero a edad ya más avanzada él llegó y le diagnosticaron que iba a quedar ciego, y la mala noticia de eso se la tuvo que dar su propio hijo, y su hijo le tuvo que decir, y entonces William Booth le dijo a su hijo: ya nunca te voy a poder ver. Y le dice su hijo sabiamente: en este mundo no. Qué lindo. Entonces estaban seguros de que en la eternidad sí. Pero William Booth no se dio por vencido. Él dijo: bueno, le he servido al Señor con mis ojos, entonces ahora puedo servirle al Señor sin mis ojos. Y siguió sirviendo a Dios. Wow, qué lindo ejemplo es ese. Esto me lleva a otro dicho, a un dicho mejor, lo quiero decir. Una persona me dijo que su papá es pastor, y me dijo: mi papá decía esto: el que no sirve, no sirve. Y qué tan cierto es. Y debemos de tomar eso a corazón, que el que no sirve, no sirve. Quiere decir que no servimos para las cosas de Dios. Gálatas 5:13-14. Gálatas 5:13-14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lindas palabras. Así que por gracia podemos soportar las pruebas. Por gracia podemos soportar las pruebas. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. También por gracia podemos dar. 2 Corintios 8:6 y 8. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Está hablándole a Lázaro: ¿dónde está mi amor? También por gracia podemos comunicarnos espiritualmente. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oh, esta lengua, hermanos. Muchas veces nosotros contestamos mal, no usamos con sal para responder bien, sino que lo usamos para mal, y no debe ser así. Y eso nos lleva al punto número 2. Punto número 2, el andar del cristiano espiritual. El andar del cristiano espiritual. Debemos pasar tiempo con Dios, así de sencillo. Y es a través de oración y a través
Lo más importante es a través de su palabra. ¿Qué es lo que Él nos dice a nosotros? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos quiere dirigir? Así que debemos pasar ese tiempo con Él y rendirnos a su Espíritu. Así que 2A, un andar espiritual. Un andar espiritual. Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. D.L. Moody dijo una vez esto: un cristiano que no está viviendo en el Espíritu está viviendo debajo de sus privilegios. Y es cierto, nosotros somos privilegiados bajo la gracia del Señor y muchas veces nosotros vivimos bajo ese privilegio. Qué triste, y eso nos pasa a todos. Ahora debemos dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, que trabaje en mí. Permítele que trabaje en ti, querido hermano. Y Él va a llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que nos lleva al 2B. Un andar que debes escoger. Un andar que debes escoger. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Wow. Lo voy a repetir, hermanos, para que nos penetre aquí y aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 6, 11 al 12. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, todos tenemos esa batalla. Y esa es una lección que para mí uno de los mejores cristianos que ha habido es Pablo. Y wow, él está mostrando ahí que habían esas batallas internas, ¿verdad? Adentro de esta carne que quiere batallar. Y nos lleva al punto número 3, hermanos. El punto número 3 es el ataque del cristiano. El ataque del cristiano. 3A, la persuasión de la carne. La carne significa la naturaleza vieja. Y hermanos, todavía la traemos aquí. Todavía está esta carne que como pelea contra el Espíritu. Y está aquí en nosotros, aunque somos creyentes. Juan 8:34 lo dice así. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud todavía existe cuando nos rendimos a la carne. Y no debería de ser así. Una vez que decidimos ceder al pecado, gradualmente comienza a reinar sobre nosotros. Romanos 6:6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es lo que debemos hacer, destruir esta carne, rendirnos al Espíritu, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que es muy importante no servir más al pecado. No debemos servirle. Y por esto es que solo así, cuando no nos rendimos al pecado, entonces estamos rindiendo a la obra del Espíritu Santo. Él quiere trabajar en nosotros. 3B, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. El poder del Espíritu Santo se ve en el fruto que produce. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley puede producir obras, hermanos. Se hace esto y se hace otro, pero no produce fruto, porque lo estamos haciendo como que es por obligación, y no debe ser, sino que debe ser por amor. Mire, 1 Corintios 2:14 dice así, 1 Corintios 2:14, por el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el carácter cristiano viene del poder del Espíritu Santo y quiere transformarnos a la imagen de Jesucristo. Recordemos siempre eso, que Él quiere transformarnos a la imagen de Jesucristo. Por eso es que el Espíritu nos ha dejado, porque quiere obrar en nosotros.
2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, en conclusión, Dios aún puede hacer grandes cosas si decidimos caminar en el Espíritu. Es una decisión personal. Cada quien debe tomar esa decisión de caminar en el Espíritu. La victoria está solo en la paz y en el orden que el Espíritu Santo nos da cuando nos rendimos a Él. Mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y los ancianos decimos, sí, jovencitos. Pero mire, después agrega estas palabras: y todos, no importa si seamos ancianos o jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo voy a leer otra vez. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que humillémonos, escojámonos humillar y caminar bajo el Espíritu de Dios. Digo pues, Gálatas 5:16 comienza: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Esta fue la lección número 2 de Preparando el Terreno, y esta fue, por supuesto, escogiendo caminar en el Espíritu. Oremos. Padre bendito y eterno, te damos gracias por tu palabra, que es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, y sí penetra, Señor, en nuestros corazones, pero, Señor, es para enseñarnos, para que vivamos en el Espíritu. Gracias por tu palabra. Te damos alabanza y la gloria, Señor. En Cristo Jesús te pedimos. Amén.